Y aquí le doy paso a la profe Paola. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de negocios internacionales, vamos a encontrar que el proceso que nosotros debemos seguir para desarrollar toda nuestra logística a nivel internacional implica no únicamente de pensar en el área de negocios internacionales y de la logística, sino que incluye todo el proceso desde que nosotros seleccionamos el mercado donde queremos llegar, cómo vamos a llegar a ese mercado, y ahí sí entonces empezamos a hablar de la logística, del proceso productivo y de cómo vamos a desarrollar este proceso. Aquí nos dice, este camino es sencillo, complejidad se ve acentuada por las barreras a la importación que imponen las legislaciones de algunos países. Cuando nosotros empezamos este proceso es súper importante conocer cuáles son los requisitos que nosotros tenemos para llevar un producto a otro país. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, de las legislaciones que imponen esos países. Nosotros podemos tener un buen producto, podemos tener la mejor ventaja competitiva, podemos tener la mejor propuesta de valor, pero si nosotros no tenemos en cuenta las legislaciones de los países, es posible, por ejemplo, que nosotros llevemos un producto en un empaque que no nos vayan a recibir, o es posible que nosotros realicemos un proceso inadecuado, nos falte algún documento y todo eso, ese desconocimiento puede incurrir en costos adicionales. Acá entonces tenemos el proceso del transporte internacional de mercancías. Y está todo el tema de carga y transporte interior en origen, el despacho aduanero de exportación, la estira en vehículo, el transporte internacional también conocido como transporte principal en este proceso, la desestiva en destino, el despacho aduanero de importación, el transporte interior y la descarga en destino. Todo este proceso que ustedes ven ahí en esa imagen únicamente implica muchos pasos a seguir para poder lograr que el producto salga desde nuestra fábrica y llegue al consumidor en otro territorio. Entonces, por ejemplo, aquí detrás que encontramos, podemos encontrar todo el tema de seguros, ¿cierto? Podemos encontrar el pago de fletes, podemos encontrar todos los documentos que necesitamos nosotros para poder llevar el producto del punto A al punto B. Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la clave en este proceso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, nos dice, para una adecuada gestión de los negocios internacionales de la logística, reduce costos ocultos, reducción de costos por la pérdida de ventas y por falta de satisfacción de clientes y distribuidores, disminución del costo por demora y por último, las pérdidas por falta de un seguro que cura los riesgos. Entonces, la logística, ¿qué es lo que pretende? La logística, cuando nosotros hablamos de qué es la logística, entonces encontramos que la logística es llevar un producto del punto de origen al punto de consumo al menor costo posible, tratando de maximizar la rentabilidad. Eso implica que para poder cumplir con ese objetivo de la logística, tenemos que conocer cuáles son todos los costos del producto que nosotros estemos trasladando del punto A al punto B. Y esos costos, ¿cómo los conocemos? Pensando en todo el proceso que se da durante ese transporte de la mercancía. Esos costos, para poder, digamos, nosotros tener en cuenta cuáles son esos costos, debemos pensar en todo lo que ocurre desde la fabricación del bien hasta la entrega del bien final. Entonces, muchas veces nosotros pensamos en los costos y decimos, bueno, tengo la mano de obra, tengo la materia prima y con eso listo. Mi producto está hecho y lo puedo entregar. Pero el tema de transporte, si necesito personal que descargue el camión, que lo vuelva a cargar, que empaque, ¿cierto? Las cajas donde voy a empacar los productos terminados que voy a transportar. Todo eso va sumando costos y cuando no los tenemos en cuenta, lo que hace es ir aumentando el valor de llevar el producto A al punto B. Profe Luisa, ¿estás por ahí? No, yo creo que perdimos a la profe Luisa. Denme un segundito y ya les sigo compartiendo pantalla. En un segundo, qué pena con ustedes. Ya, 2 segunditos y ya les comparto pantalla.
Por favor, me confirman si ahí ya ven mi pantalla. Sí, es visible, profe, es visible. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Cuando hablamos además de la logística y de la distribución física internacional, vamos a encontrar un concepto importante que es la cadena de suministro. La cadena de suministro no se da solo a nivel internacional. A nivel interno, tanto en México como en Colombia, las empresas cuentan con una cadena de suministro. Cuentan con una logística de aprovisionamiento, de producción y distribución. Entonces, todas las empresas deberían tener un plan de producción, todas deberían tener un proceso de aprovisionamiento, ¿cierto? Y deberían tener muy clara cuál es la cadena de suministro que tienen al interior de sus organizaciones y cómo hacen que el proceso funcione, desde el requerimiento de materia prima hasta la entrega del producto final. Entonces, ¿cuál es el primer paso importante en esa cadena de suministro? Entonces, en el primer paso encontramos a los proveedores. Luego de los proveedores está todo el tema de la materia prima. Entonces, los proveedores nos suministran la materia prima. ¿Que cómo llega esa materia prima? Entonces, dependiendo de qué tan lejos o cerca estemos de nuestros proveedores, podrá ser materia prima importada que venga por transporte aéreo o por transporte marítimo o podrá ser a nivel terrestre en transporte por carretera o en tren, ¿cierto? Puede ser que si el producto es importado, igual se combinen estos tipos de transporte, entonces que llegue por vía marítima, en el caso de Colombia, hasta alguno de los puertos como Buenaventura, o en México hasta los puertos más cercanos a donde esté ubicada la empresa, y de ahí viaje por transporte de carretera, ¿cierto? Entonces, una vez recibimos la materia prima en nuestra fábrica, realizamos todo el proceso para conseguir nuestros productos terminados que vamos a comercializar. Esos productos terminados, igual, dependiendo de qué tan lejos o cerca estemos del cliente, van a viajar en algún tipo de transporte. Entonces tengo que pensar cuáles son las condiciones ideales para que ese producto llegue a nuestro cliente de manera correcta, ¿cierto? Y cumpliendo con todas las condiciones con las que salió de nuestra fábrica, que no se vaya a averiar en el camino, que no vaya a sufrir ninguna transformación que vaya a afectar al cliente, ¿cierto? Luego está nuestro distribuidor, puede haber procesos de minorista y consumidores dependiendo de cómo establezcamos nuestros canales de distribución. Esta es, digamos, que la manera en la que nosotros podemos ver esa cadena de suministro. Aquí entonces hablamos de la utilización de un determinado medio de transporte, determina el tiempo que tendrán que estar almacenados los productos en los mercados de destino, la gestión del control de inventarios y pedidos, los embalajes a utilizar y muchas otras cuestiones. Entonces es importante tener en cuenta eso. Dependiendo de cómo viaje nuestro producto, pues tendrá que conservar más o menos tiempo esas condiciones y tenemos que pensar cómo hacemos que nuestro producto llegue tal cual se envió, de acuerdo a las condiciones a las que se exponga en el medio de transporte que se utilice y cómo nosotros podemos también proteger esa mercancía. Y entonces aquí nosotros les preguntamos para cerrar, ¿cómo maximizar la productividad de una empresa? Teniendo en cuenta este proceso, hacia grandes rasgos que les acabamos de contar con la propia Luisa, ¿cómo creen ustedes que podemos maximizar la productividad de una empresa? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre cómo podemos maximizar la productividad de una empresa? Jaime Ramos, cuéntanos qué piensas. O Gabriela, o Felipe Beltrán, por aquí veo a Danixia. Sebastián, cuéntanos. Buenas noches. Pienso que con todo lo que hablas, todo lo que la presentación que diste ahorita, es una cadena, ¿no? O sea, la mejor forma de maximizar pues, la productividad es todo comprándolo a nivel nacional. O sea, todas las materias primas. Un ejemplo, o sea, no es lo mismo comprar una materia prima a nivel nacional que traerla importada. Usted sabe que tiene unos tiempos de transporte, cosa que un proveedor te puede facilitar comprándolo nacional, te puede dar menos tiempo, te puede traer los insumos más rápido, entonces son como
uno de los ejemplos, el tema de transporte también, o sea, una alianza con las transportadoras también para el transporte de tu producto también. Entonces digo que es una, como mostraste en la figura, todo es una cadena. O sea, necesitas de los proveedores, del transporte. Si tienes el tema del embalaje, por lo general en las empresas tienen maquilas que te embalan tu producto. Entonces eso es una cadena. Pienso que todo es necesario tener como una optimización para que la productividad sea alta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como dice Sebastián, es importante tener en cuenta cómo nosotros, de acuerdo al proceso que vamos a realizar, podemos optimizar los recursos para ser productivos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar para la materia prima? Entonces, es mejor importarla, es mejor comprarla a nivel nacional. ¿Qué implica importar la materia prima? Entonces, ¿con cuántos días de anticipación debo hacerlo? Si voy a reabastecer la materia prima, que tengo que tener en cuenta de acuerdo a los plazos de entrega. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces los vamos a dejar con el profe Elkin, que les va a contar un poco más. Profe, adelante.